Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. La gobernadora morenista de Campeche, Laida Sansores, ha estado publicando una serie de audios en donde aparentemente se escucha a Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, el líder nacional del PRI, hablar sobre actos de corrupción con proveedores o grandes empresas mexicanas. También sobre sus métodos, por ponerle una palabra, para lidiar con la prensa. La frase textual fue: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre. Estos audios, atribuidos a Alito, retratan de cuerpo completo a una gran parte de la clase política mexicana. Son también evidencia de posibles delitos. ¿Qué debería pasar ahora? Estas filtraciones deben analizarse diferentes si son de interés público, como las escuchamos. Para hablar sobre esto, convocamos a un panel de personas expertas. Primero que nada, agradezco aquí en el foro a nuestro invitado Poncho Gutiérrez, quien es el director creativo de El Deforma. Ay, casi se me confunde No. Ahora sí Poncho, que... De forma con D de dedo. Ahora sí sí que hay niveles, como diría ya sabes quién, hay niveles, ¿no? Perdón. Eso sí calienta. Tus arrobas, por favor, y las de los medios donde Así podemos es, seguirte. @Poncho Guts en Twitter, poncho.gtz en Instagram, El Deforma, que ustedes ya saben dónde encontrarlo, SD Pitorreo, Tu Tía La Panista y muchas páginas más que espero que sigan pronto. Bueno, el hashtag que vamos a estar utilizando el día de hoy seguramente hará que tengas mucha interacción, puesto que has publicado suficiente contenido al respecto, entonces ya veremos cómo nos va esta hora. Vía remota también tenemos a Meme Yamel, periodista y directora de México News. Bienvenida, querida, muchas gracias por estar por acá. Tus arrobas y las de los medios donde podemos seguirte. Un gusto encontrarme con todos ustedes, aunque sea a distancia. De verdad es una chulada. Ya saben que a mí me encuentran en todas las redes sociales como @memeyamelca o en @damexiconews1. Muchísimas gracias. También les daré un poco más de pistas sobre con qué hashtag pueden interactuar ustedes con Meme o con Poncho. Pero saludo también a Jorge Gómez Naredo, quien es fundador de la revista Polemón. ¿En qué arrobas te podemos encontrar? Muchísimas gracias por estar también con nosotras y nosotros, Jorge. Hola, encantado de estar aquí. Yo estoy como JG Naredo y también la revista Polemón es revista Polemón. Pues muchísimas gracias. Si les parece, antes de comenzar, les comparto la misma pregunta que le estamos haciendo a nuestra audiencia el día de hoy en Twitter, en YouTube y en Instagram, que es la siguiente. ¿Se debe investigar y sancionar a Alejandro Moreno por los audios que se le atribuyen? A, sí, B, no, C, no lo sé, o D, otra opción, y la abrimos para que usted nos haga saber su opinión en @canal14mx. El hashtag que estamos usando para esta hashtag polémica en redes es Alito. Poncho, ¿qué te parece? Y hablo de supuestos audios porque sabemos que él, bueno, primero dijo que no era él, que ha habido como varias versiones, que no era él, después que sí era él, pero estaban editados, después que se cortaron cachitos de conversaciones distintas y se dijo una oración falsa, pero sí era él. Muchas maromas. Muy confuso, pero él dice finalmente que las frases escandalosas no son suyas. ¿Tú qué dices? ¿Cómo se debe investigar algo de esta naturaleza? Porque tiene varias aristas el asunto. Mira, claro que hay forma de editar esos audios, ¿no? Claro que se puede. Ahora, tampoco me sorprendería que un político pues no hablara así, es de lo más normal, tristemente es de lo más normal. Tampoco es coincidencia que en elecciones se filtren esos audios. Es decir, no seamos ingenuos, bien puede ser verdad. Y aquí el tema interesante es, en caso de que se comprobara si es verdad o no, ¿tendría que haber castigo legal o bastaría con un castigo electoral? Porque al final no amenazó a alguien. O sea, no es como que, ¿sabes qué? Desaparéceme a tal periodista, oye, vamos a volver a terminar con tal crítico de otro partido. Esa frase que dijo, claro que es escandalosa, claro que hay que criticarla, pero legalmente, ¿cómo podrías proceder? Yo creo que electoralmente la gente, el votante diría, ah, sí, hablas así, pues ¿sabes qué? No cuentes con mi voto. O sea, tú en nuestra encuesta de se debe investigar y sancionar a Alejandro Moreno dirías no lo sé, ¿no? Diría no lo sé. Okay. Tendría que ver en temas legales con especialistas, oye, esta frase se puede catalogar como discurso de odio y de ser así como no discurso de odio, como dicen como amenaza. O sea, creo que es muy complejo, ¿no? Porque es como decir, si alguien me filtra un audio, a mí me caga la gente así, odio a la gente asá. ¿Podría ser castigado legalmente? No lo sé. Me parece muy complejo. El de los periodistas. Ahora, hay otros donde habla de presionar a proveedores sin pagarles para quizá después favorecerles o quizá fueron favorecidas y favorecidos anteriormente. Se habla de una gran cadena empresarial en nuestro país. La parte de los periodistas es, creo yo, la que más nos indignó por la frialdad, claro, ¿no? Pero bueno, son varios audios. Meme, ¿tú qué dirías? ¿Se debe investigar y en su caso sancionar? Sí, no, no lo sé o planteas otra opción.
No, claro, o sea, sí, siempre, súper sí a todo, porque efectivamente, vaya, hay que dividirlo en varias aristas, lo mencionas muy bien. El tema de los periodistas es más complicado, porque bien lo dice Poncho, no es como que amenazó a uno, Ujú. sino que es un discurso de odio, que eso tendría repercusiones electorales, yo ahí le llamaría, ¿no? Como en el juicio social o en el juicio público, tiene repercusiones que obviamente, pues ya veremos si le pasan factura o no al Partido Revolucionario Institucional, sobre todo en estas próximas elecciones ya de este fin de semana. Pero en el otro tema tenemos posibles delitos electorales, como el haber recibido 25 millones por parte de un empresario, a ver si siquiera el partido los registró, porque el proceso para recibir dinero de entidades privadas pues es bastante complejo. De hecho, no puedes recibir, o sea, un partido político no puede recibir dinero de una empresa. Si es alguien, una persona privada, o sea, una persona física que quiere dar dinero para alguna campaña, sí se puede, pero tiene un mecanismo. Ese dinero tuvo que haber llegado a las cuentas bancarias, se tuvo que haber registrado. O sea, eso es un proceso bastante técnico que lleva el Instituto Nacional Electoral, que es atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral, y eso lo sé porque Ciro Murayama se ha cansado de repetir que la fiscalización es una atribución exclusiva del órgano nacional. Entonces, eso es lo que a lo que yo apelo por la investigación. O sea, ahí sí investiguese, y si hay sanciones, adelante. Pero también seamos honestos, ¿cuáles son las sanciones que existen? ¿No? La sanción por un tema así, un delito electoral, es una multa económica muchas veces, a veces es que les quiten espacios en radio y televisión, a veces es que, o sea, vaya, las sanciones en cuanto a materia electoral creo que son bastante pobres en México, que los partidos políticos pues ya saben, le calculan cuando van a cometer algún delito electoral, le calculan, ¿no? Como cuánto es lo que les podría llegar de multa conforme a la ley electoral, y los cometen ya con el dinero de la multa en la mano. No es la primera vez que el PRI se enfrenta en una situación de estas, pero sí sería la primera vez en donde hay una presión social constante porque se haga justicia. Recordemos varios otros escándalos que han involucrado al PRI con el tema electoral y el tema del dinero, Operación Zafiro, ¿no? Cómo salía del dinero de Chihuahua, del estado de Chihuahua, para financiar campañas del PRI, Odebrecht, ¿no? Cosas que hoy por hoy siguen sin justicia, cosas que hoy por hoy se sigue destapando esta cloaca y no se ha terminado ni siquiera de cerrar. Entonces el PRI viene ya arrastrando con una larga cola estos presuntos, y le llamaré presuntos nada más por el debido proceso, delitos electorales. Pero pues sí son cosas que debe de investigar la autoridad y se deben de sancionar. Yo me iría todavía más, ¿no? Modificar las sanciones, porque en este momento, pues lo digo, son bastante absurdas. Y también, ¿no? Que está muy el tema del debate, el origen de los videos, ¿no? Y está un Ricardo Monreal diciendo, ¿no? Como sugiriendo, como muy por abajito de la mesa él, que el espionaje electoral, ¿no? ¿Cómo es posible que en estos tiempos Bueno, no, se utilice el nada espionaje? bajito. Si me permites, tenemos el tweet. Si quieren, se los leo porque a mí me Ándale, pareció sí, más bien ándale. bastante arriba de la mesa. Dice lo siguiente, Es que Ricardo Monreal. Sí. En los últimos días de todo proceso electoral, los contrastes y señalamientos se agudizan. La guerra sucia y el insulto desplazan a la propuesta y la razón. Aún así, lo indeseable es la persecución política o jurídica y el espionaje ilegal a cualquier persona. Respetemos el voto. Fue la frase textual, querida meme, de Ricardo Monreal. sí, sí, tienes razón. Yo lo quiero ver elegante, pero Eres muy no, o amable. sea, solamente le faltó, soy muy amable, solo le faltó con copia a Alito Moreno. Protejamos, hashtag todos somos Alito. O sea, Sí. casi le faltó poner eso a Ricardo Monreal. Perdón, pero yo creo que una persona que está desde ese lado, desde esa trinchera, sobre todo siendo senador, pues debería de apelar mejor a que se haga una investigación, que se averigüe, ¿no? Si existe un delito electoral. Es increíble que le preocupe más a Ricardo Monreal, ¿no? Un senador de Morena, que le preocupe más el origen de estos audios, que ya habían sido públicos, solamente que en transcripción y no en audio, a que le preocupe que se hayan cometido delitos electorales o que se esté amenazando a los periodistas en general, ¿no? Porque no es a uno en particular. O sea, le preocupa más eso que otro, pero digo, vaya, los políticos, bien aquí lo decía Poncho, los políticos aquí en México ya no nos decepcionan. Es un lenguaje al que estamos acostumbrados a escuchar por parte de esta clase política en México. Jorge, y es particularmente raro que se use esta construcción de frases, ¿no? Persecución política por parte de alguien que en teoría es del mismo partido que quien lo está denunciando, como es la gobernadora Sansores. Déjenme, para sumar a la conversación, ponerles un par de tweets que creo que pueden sumar a la conversación. Por un lado, el de Héctor Alejandro Quintanar, que dice lo siguiente: priistas en audios infraganti.
Gober Precioso en febrero del 2006, sí soy yo, pero no es mi voz, en esta conversación terrible en la que se filtró cuando estaba hablando precisamente sobre violencia contra periodistas y particularmente contra Lidia Cacho, ¿no? Que quien sabemos fue víctima de tortura. Y luego Alito Moreno en el 2022 dice este tuit, sí es mi voz, pero no soy yo. Un poco el guiño que hace este tuit es el mismo modus operandi del PRI de siempre, porque, como decías, Meme, ejemplos nos sobran. Y ejemplos sobre cómo se refieren a la prensa también nos sobran. Entonces, bueno, por un lado creo que está, digamos, la herida abierta y por eso esto que dice Alito nos cala tanto, porque efectivamente así como gremio nos ha tratado este partido que estuvo en el poder por muchas décadas, haciendo cosas espantosas, ¿no? Para mantenerse en el poder y controlar las narrativas. Y por otro lado, quisiera que viéramos un tuit de la cuenta, lo subió la cuenta Nación 321, pero más bien está retomando lo que dice Alito. Hoy tienen a un ex candidato presidencial por la persecución política fuera del país. Yo aquí los voy a enfrentar. Alito Moreno. Dice esta misma cuenta, acusa que el oficialismo busca amedrentar al PRI como lo hizo con Ricardo Anaya. Y volviendo a lo de Monreal, veo en la comunicación, tanto en redes como fuera de ellas, pero particularmente en redes, este intento de posicionar que se trata de una persecución política porque son opositores muy fuertes, ¿no? Digo, y además, no sé si pues un poco es con humor o efectivamente creen que Ricardo Anaya es quien más amenazaba a la 4T, pero bueno, dicen, así como amedrentaron a este personaje, hoy prófugo de la justicia, se está intentando hacer con Alito. Curioso cómo hay estos nados sincronizados, ¿no? Por la oposición. Jorge, ¿tú qué otros mensajes has visto o qué análisis te merecen quienes se han sumado a cualquiera de las dos vertientes que ya pongo yo aquí sobre la mesa? Y bueno, la vertiente de defensa del presidente del PRI, de Alito, a mí me parece que sí están estos ejemplos, ¿no? De Ricardo Monreal. Incluso hay varios articulistas en la prensa que han justificado o que han dicho que en realidad es un perseguido político Alito, pero yo creo que la reacción más generalizada pues ha sido de rechazo a este discurso, que es un discurso muy violento. En los audios anteriores era un discurso que evidenciaba una posible corrupción, por lo cual me parece que se le debe investigar. Pero en este último audio, cuando menciona estas palabras, ¿no? La muerte, asesinar, matarlos de hambre, yo creo que es algo que es muy violento, pero además de eso, representa pues como esta cara real de este grupo político que todos los días nos dice que el gobierno de Andrés Manuel o el oficialismo es un gobierno autoritario, que no se respeta la libertad de expresión, que este gobierno no defiende a los periodistas. Y entonces tener este audio donde se muestra este lenguaje de Alito, que en realidad es el lenguaje, yo pienso, de lo que en realidad él piensa, porque además abona a este mecanismo terrible que existe de cómo los gobiernos castigan a los medios de comunicación que son incómodos, que cómo los gobiernos o muchos gobiernos estatales y muchos gobiernos municipales benefician a otros medios de comunicación porque hay una relación, porque hay una mejor cobertura de las actividades. Entonces sí me parece que se evidencia la forma, uno, de pensar del PRI, de pensar de este grupo político, y dos, pues el cinismo que muestra, ¿no? Que por un lado en los discursos y en las entrevistas dicen que este gobierno autoritario, que Andrés Manuel está en contra de la libertad de expresión, pero por otro lado, pues lo que piensan se evidencia o se evidenció claramente en este audio. Nos quedan 3 minutitos antes de ir a la primera pausa. Déjenme poner, la verdad, perdón la autorreferencia, pero me pareció espectacular escucharlo, espectacular, de verdad, de espectáculo. Un tuit de La Octava Digital que justo es un fragmento de una pequeña entrevista que me dio Alito Moreno al día siguiente de estos audios, y en estos me pareció sumamente revelador que en su defensa él dijo, bueno, es que yo tengo conocimiento de que quien está usando ese software es el fiscal, Renato Sales, porque tuvo un puesto como comisionado entre el 2015 y el 2018, el sexenio pasado, y ahí se adquirieron estos softwares de espionaje israelí, asumimos que se refiere a Pegasus, y ahora los está usando en esto, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, eso es un reconocimiento de que entonces el sexenio pasado, priista, adquirió estos softwares para espionaje, ¿no? Es decir, no es una sorpresa, está ampliamente documentado, pero creo que es la primera vez que yo veo un alto personaje priista reconociendo que efectivamente fue un modus operandi el sexenio pasado. Lo dejo para cerrar un poco el tema del contenido
de estos audios, porque después vamos a pasar a otra cosa que han planteado ustedes sobre las filtraciones. Entonces, bueno, decir me están espiando es parte, digamos, de su discurso de persecución política, pero termina siendo un balazo en el pie, ¿no? Sí, no sé si les parezca. Nos queda 1 minutito y medio, entonces como un último pensamiento y regresamos al siguiente Es bloque. irónico, ¿no? Que esta situación de que es indignante que en el PRI tengamos que sufrir de la persecución que inició el PRI. Pues es que se le regresó, como diría Snape, te atreves a usar mis hechizos, mis propios hechizos en mi contra, Potter. A ver qué se siente, ¿no? Eso es lo que pasa. Y también me parece bien hipócrita de los supuestos defensores, los indignados de ocasión en Twitter, los opositores, que el periodismo está en peligro con López y basta, López, de reprimirnos y censurarnos. Y luego sale un audio tan explícito que persigue a los periodistas y se les va al internet. Yo no sé si sea cosa de Carlos Slim, ahí pasarle que revise bien la conexión, porque se les va el internet con estos temas. Entonces, qué hipocresía. Me parece que deberíamos criticar parejo. Y yo sé que a veces todos somos parciales, no existe la imparcialidad. Pero qué cinismo con el que 4 o 5 semanas están diciendo que basta de censura, de repente golpean a un compañero periodista y lo celebran, y luego sale el tema de Alito hablando mal de los periodistas y se hacen los tontos. Entonces, qué hipocresía, mis estimados. Ni un tótem tiene la cara tan dura como los opositores en Twitter. Mejor que con qué cierran el bloque. Les pido brevemente, por favor, antes del corte. Suscribo lo que dijo Poncho, es una hipocresía total, un balazo en el pie brutal por parte de Alito Moreno. Incluso son estas patadas de abogado, yo le llamaría la desesperación, tiene pies, cabeza, nombre y apellido, y el señor Alejandro Moreno Cárdenas, porque en su afán de quererse salir, no, es que son tergiversados, y de las 1500 versiones que dio, que ya no sabe ni cuál es la real, termina por aceptar algo como lo es el software Pegasus, en donde hay cuentas pendientes, hay alguien que está en Israel, que queremos que venga a México, es Tomás Herón, para terminar de hacer justicia al respecto de esto, y terminó Alito Moreno empeorando el panorama para él. Por eso yo esperaría ver cómo les va a funcionar como estrategia electoral, ¿no? Que en estos tiempos pues salieran estos audios, y obviamente la hipocresía también del decir, no, es que los periodistas, no, López represor, ajá, y luego en dónde está la crítica o el cuestionamiento de Alejandro Moreno Cárdenas. Llegó 4 horas después por parte de algunos compañeros y otros han quedado completamente callados. Jorge, ¿con qué nos vamos en este bloque? Sí, a mí me parece que se evidencia completamente el cinismo y la hipocresía de Alito, y pues también se les cae este discurso, como lo mencionaba Poncho, ¿no? De crítica a Andrés Manuel en contra de la libertad de expresión y todo, y bueno, pues eso es lo que queda, y me parece que se muestran como con mucho cinismo. Bueno, pues vamos a la primera pausa, y el segundo bloque vamos a abordar este tema que también han puesto sobre la mesa en la discusión, que es el origen de los videos, porque al final sí vale la pena preguntarse si se vale o no, cuando no sabemos su procedencia, publicarlos, ¿no? Con un fin mayor, cuando sí, cuando no. Hay otros ejemplos que también han permeado la vida pública, entonces si les parece vamos a una breve pausa y regresamos con más. Mientras, nuestra audiencia puede hacernos llegar sus comentarios en las arrobas que ya le compartíamos y por supuesto en Canal 14 MX. Volvemos. No niego que me atrae endemoniadamente su forma tan especial de ver la vida. Es un animal salvaje que no se adapta a una jaula. Ella solo trata de implantar en nosotros sus costumbres de libertad sexual. Eso es todo. El mar esconde cientos de secretos. Una tintorera, vamos a la lancha. Cinema 14 presenta Tintorera, función estelar, lunes 22 horas. Canal 14, tus causas, tu canal. Esta semana en Casa de los Alcántara. Amor es rey, que iguala con justa ley la seda con el sayal. Casi te quiero creer más. Sois los hombres traidores. Quería deciros una cosa. ¿Qué pasa, hijo? Bueno, pues
que esta tarde he estado en la buhardilla de una amiga que tiene 2 habitaciones y, bueno, tiene una para alquilar y me la ha ofrecido y le he dicho que sí. No sé, es que es tan de sopetón. Folletos de sitios para ir de viaje. ¿Quién? Usted y yo. ¿Usted y yo? ¿A París o a Londres? O a Nueva York. Cuéntame cómo pasó. Lunes a viernes, 14:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Gracias nuevamente por sus opiniones y comentarios en nuestras redes sociales y por supuesto gracias por su sintonía en nuestro segundo bloque. Hablemos ahora sí, si les parece, sobre el origen de los videos. ¿Esto importa? Siempre es un dilema periodístico que tenemos, ¿no? La fuente debería también ser evaluada, es decir, cómo me está llegando esto que estoy publicando. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención y no sé si estén de acuerdo, en las filtraciones de contenido, digamos, pues de alto impacto para el Círculo Rojo, normalmente son cuentas anónimas, ¿no? Hace poco vimos las del fiscal Hertz desde una cuenta anónima de YouTube. Normalmente empiezan a circular en redes, pero no es alguien que dice yo se las voy a presentar, justo porque implica que se le cuestione, bueno, de dónde salieron y por qué los estás publicando ahora. En ese sentido, creo que también la conversación en torno a Laida Sansores, por ser una funcionaria pública, ha sido pues, bastante amplia en las redes sociales. Ahí les preguntaría, cuando es un tema de tan alto interés público, ¿vale la pena que esto se conozca independientemente de que, como dice ella, no sepamos el origen? Hay que cuestionar siempre el origen. ¿Dónde están ustedes paradas y parados? Y también con el hecho de que ella sea públicamente quien da la cara por estas, pues no sé si decir filtraciones, pero publicaciones por lo menos, ¿no? Pues yo creo que cuando el material es incuestionable, cuando ves que, así, sabes que ahí está la cara del tipo haciendo esto, da igual quién lo... Bueno, en teoría no es que da igual, vaya, pero no es tan importante... Lo mandó Laida, lo mandó Morena, lo mandó el PRI, lo mandó el PES, lo mandó Calderón, lo mandó Hugo Sánchez, lo mandó quien sea, no importa. Ahí está la cara de esta persona, es incuestionable. Vamos a criticar esto, no quién lo haya mandado, con qué intención. Ok, pero ¿qué pasa cuando el video está medio borroso y lo mandaron diciendo que era tal personaje, agrediendo a no sé quién, con un contexto que podría estar manipulado? Ahí sí, oye, pues es que no hay nadie que respalde esta versión, a que salga un político. Sí, este video se ve muy borroso, pero fue afuera de mi casa, después de que me amenazó, después de que me chantajeó, y aquí se ve claramente cómo le levanta la mano un colaborador. Es más, el colaborador aquí está para dar testimonio. Ahí yo creo que sí. ¿Tú crees que es un asunto de darle más credibilidad? Es tema de credibilidad. Y también cuando fue, ya tiene poco, no sé si más de medio año, cuando fue el tema de Marco Cortés, diciendo, a ver, si nos va bien, solo ganamos Aguascalientes, los demás ya están perdidos, ¿no? Que incluso panistas decían, es un traidor por decir eso. Ahí yo no voy a defender a Marco Cortés, evidentemente no. Entran a mi Twitter para que vean que no tengo cara para decir que yo lo defiendo, pero sí me parece que en aquella ocasión ese audio fue en un evento privado del PAN. Fue un evento en el que dijo Marco, bueno, aquí sí puedo ser sincero, estamos de la jodida. Igual y solo ganamos una. Alguien, no tan buen amigo, ahí ese fue el traidor, dijo, lo grabé, publicó el audio y de repente, no, Marco Cortés confiesa que están perdidos. No me parece una confesión pública, o sea... igual el presidente, cualquier político ha de decir cosas en privado. ¿Sabes qué? La oposición nos está derrotando. Oye, Morena nos está aplastando. Ajá. Que cuando en esos contextos privados de supuesta confianza lo dicen... Pues, déjame problematizarlo. A ver. Porque yo entiendo cuando es... Oye, le estás hablando a tu novia y a lo mejor, ¿no? Ahí sale algo que pues, no está padre. Eso me parece que es privado, ¿no? O si, no sé. Este evento de Marco Cortés, por ejemplo, pues a lo mejor... Sí, no estuvo bien que se filtrara, pero al final tampoco es que se le estaba espiando. Él dijo eso públicamente. ¿Qué tal cuando es un audio que les retrata de cuerpo completo y es de interés público? Por ejemplo, la supuesta comisión de un delito, como este caso, o el consejero presidente del INE burlándose de un sector de la población, como es ¿no? Los grupos indígenas. Sí, porque eres un representante. Entonces, ¿ahí qué pesa más? ¿No? Digo, lo problematizo porque sé que es muy complicado, ¿no? Claramente es una grabación telefónica que pues no es algo que cualquiera pueda grabar, ¿no? Como en el caso de Alito. No sabemos ni siquiera cómo se hizo esa grabación, porque una es supuestamente una clínica, otra es como una conversación, ¿no? Entonces,
Cuando es de interés público, ¿se debe evaluar diferente o ustedes qué dicen? Yo ahí creo que sí, perdón, para No, no. rematar este análisis, este dilema, pues también depende. Es como si, oye, encontré un cadáver en tu cuarto y tú lo mataste y tengo videos y me hago el indignado. Ah, ¿por qué te metes a mi cuarto? ¿Estás violando mi privacidad? Es parte del dilema. No, cosa que pasa con este cinismo de muchos políticos de, a ver, es que no importa si es con intenciones electorales o no, lo dijiste y es una porquería lo que estás diciendo y esto, como tú dices, refleja mucho de tu forma de pensar, de tu forma de actuar. Eres un representante político y eres una figura con poder. Si en lo privado te estás burlando de un sector oprimido, si en lo privado estás amenazando o insultando a periodistas, eso habla mucho del fondo y de la forma en la que puedes ejercer ese poder basado en esa ideología. Entonces, claro que más allá de quién lo filtró y cómo, si es correcto o no, si le sacaron información de su celular o si él se prestó para grabarlo en un espacio en el que había confianza, cuando es algo muy grave es como, da igual cómo lo hayas conseguido, aquí está la evidencia incuestionable, pues hay que juzgarlo. También, y el paréntesis es, cuando puede que no seas tú el del audio o cuando está muy borroso el video o cuando dices, puede estar truqueado, ahí sí creo que es indispensable que salga alguien, yo respaldo este video, yo estuve ahí y esto es real, ahí sí. Pero cuando es algo incuestionable, que ahí está, no hay duda, pues da igual quién lo filtró, la verdad. ¿Tú qué opinas, Meme? Yo, vaya, primero poner sobre la mesa que en el caso de estos audios no es la primera vez que salen. Ya se habían expuesto en una ocasión, pero o sea, estaban transcritos, estaban escritos, no se había escuchado el audio. Yo lo diría así, de no haber sido porque Laida Sansores los retoma y los exhibe, yo creo que estos audios no habrían tenido no habrían hecho ese eco, porque un medio ya los había transcrito, ya estaban en prensa escrita, no habíamos escuchado a Alejandro Moreno Cárdenas y estos audios no habían detonado a nivel nacional, no es algo como que a nivel nacional dijéramos, mira nada más lo que está pasando, sino que en un pequeño círculo, bueno, sí se hablaba de los audios de Alejandro Moreno Cárdenas, pero sí necesitaba un personaje, como es el caso de Laida Sansores, que le dio la importancia a estos audios para que se pusieran sobre el tema del debate y hoy estamos en este punto gracias a los martes del Jaguar con Laida Sansores, que va a tener mejor rating que cualquier otro programa de espectáculos. O sea, ese es un punto importante. A veces, ¿no? Eso es a lo que quiero llegar, a veces tenemos cuestiones públicas que deberían de ser cada vez más públicas, como son estas expresiones de un Alejandro Moreno Cárdenas o de un Marco Cortés. La vida pública tiene que seguir siendo cada vez más pública, pero ellos intentan esconderla, ¿no? También los audios donde hablaba un Lorenzo Córdoba, que son grabaciones que, por supuesto, si lo vemos desde el punto de vista ético y de la privacidad, bueno, todos tenemos que el derecho a la privacidad y nuestros datos personales, claro, por supuesto, pero estamos hablando de cuestiones que afectan la vida pública de este país, ¿no? En el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, hablamos de temas económicos, hablamos de periodistas, estamos hablando de presuntos delitos electorales. En un caso de Marco Cortés, pues también hablamos de cómo él piensa, ¿no? Dentro sí de una reunión privada, pero de cómo le va en la vida pública, algo que no es constante o algo que no es que no coincide con lo que dice públicamente, vemos estas inconsistencias, el mismo caso con un Lorenzo Córdoba, etcétera. Entonces, yo creo que se debe de cuestionar, sí, cuestionemos el origen de los videos, pero que no demerite el origen de los videos o el cuestionamiento del origen de los videos, el video por sí mismo o el audio por sí mismo. O sea, son dos temas que van en paralelo y no uno tiene que tener como mayor difusión que otro. Al final del día, a ver, que se investigue el origen, ok, que se investigue, adelante. ¿Por qué? Porque hay una ley, que porque la privacidad, adelante. Pero el hecho de que se haya publicado o el cómo se ha publicado este audio o el cómo llegó a ser de conocimiento público no debería de ser motivo para desacreditar el audio, el contenido del audio o el contenido del video. O sea, si ahí estamos viendo algo que se debe de investigar, se debe de investigar. Si estamos viendo que se pudo haber cometido un delito electoral, pues salió, se filtró. Los políticos también, seamos honestos, los políticos saben muy bien que se están exponiendo a estas cosas, ¿no? Estamos hablando de una persona por el tipo de audios que se grabaron, pues alguien que estaba con Alejandro Moreno Cárdenas. Entonces, vaya, las traiciones son parte de la vida política, los políticos lo saben, es de su vida diaria, no es algo que se puedan sorprender. Entonces, vaya, creo que aquí a lo que estamos apostando ya es una congruencia entre lo que dicen en público con lo que dicen en privado, que eso es a lo que tendremos que llegar o a lo que aspiramos dentro de la vida pública de este país, que sea una congruencia entre que lo que digan en las reuniones privadas, que si se filtra, pues al final del día no sea de sorpresa para nadie o no sea un asunto que nos agarre desprevenidos, porque
coincide con lo que dicen en su vida personal o coincide con lo que dicen en la vida pública. Entonces, sí, adelante, hablemos del origen. Yo también creo que la motivación detrás de las causas cambia a veces el sentido de la causa, pero estamos ante audios que no podemos voltear la cara y decir, ay, es que no ha pasado, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que debe de investigar el árbitro electoral. En otras ocasiones se ha hecho y por eso yo diría incluso que no hay un piso parejo al respecto, porque hemos visto, por ejemplo, estos videos de Pío, ¿no? Los famosos videos de Pío, en donde pues también podemos cuestionar cómo se obtuvieron esos videos. Yo también lo pondré sobre la mesa, de dónde los sacaron, quién los filtró, quién los pasó, en dónde, o sea, lo podemos cuestionar ampliamente. Podemos cuestionar también el por qué salieron, en qué momento salieron estos videos, a quién iban dirigidos, o sea, hay que cuestionarlo, tiene que estar dentro del debate. Pero yo vi a un Instituto Nacional Electoral ponerse muy pilas. Inmediatamente salieron y ellos ya estaban pidiendo investigaciones y querían que la Fiscalía y que la Unidad de Inteligencia Financiera, o sea, ya querían como denme todos los elementos para investigar cuando nunca lo habían hecho, ¿no? Y ahora que estamos ante escenarios de delitos o probables delitos electorales que se pudieron haber cometido en la pasada elección, tenemos a un árbitro electoral que está respondiendo a presión, ¿no? A presión, a respuesta del presidente, cuando el presidente justamente señala estas diferencias de cómo se están tratando los temas, pues ponemos en evidencia a un Instituto Nacional Electoral que incluso el representante de Morena ante el INE decía que el instituto intentó como frenar el tema de la investigación argumentando el cómo se consiguieron estos audios. Vaya, el cómo se consiguió, pongámoslo en el tema del debate, pero no debería de ser ni pretexto ni motivo para desacreditar lo que está, el contenido de este video, el contenido de estos audios, que debe ser motivo de investigación. No podemos voltear la cara y decir, ay, bueno, ya salió, pero como salió en tiempo electoral, pues no podemos hacer nada. Por supuesto que no. O sea, pongámoslo en debate, vamos a discutirlo, pero uno no puede ser más importante que el otro. Jorge, ahí está sobre la mesa cómo se obtuvieron, la motivación y si es de interés público o no el contenido. ¿Tú qué sumarías a la conversación? Es que yo creo que en cualquier filtración hay un dilema ético y periodístico de si se debe o no sacar. Y cada una de esas filtraciones y cada uno de los audios, pues yo creo que es como un elemento muy particular. Me parece que como es una figura pública tan importante, pues es el dirigente de uno de los tres partidos que son la oposición, que están aliados y que buscan retornar a la presidencia en el 2024. Entonces, me parece que ahí hay un elemento que sí indica, bueno, si tienes algún audio, si tienes alguna información, pues ameritaría que se hiciera pública. Ahora, eso indica un elemento, ¿no? O sea, hay otros elementos que están y que son necesarios discutir. Es decir, cuando se obtienen estos audios, también se hicieron públicos antes, los está dando de nueva cuenta a conocer una gobernadora, entonces eso es un motivo también de análisis. Se dan poco antes de un proceso electoral, pues también es un motivo de análisis, pero tampoco es que sea algo nuevo. Yo creo que ha habido muchas filtraciones y cada una de esas filtraciones se ha analizado de dónde han surgido los audios o los videos. El caso pues más sonado, a mí el que recuerdo mucho, pues es el de los videoescándalos en el 2004-05, y que bueno, pues ahí después hizo toda una novela de dónde habían surgido, cómo habían surgido y bajo qué motivaciones. Hace poquito, creo que en el 2017, también esta filtración de un video, ¿no? Que estaba todo muy, digamos, que era como una puesta en escena de una diputada local de Veracruz, si mal no recuerdo, Eva Cadena. Que era, pues, evidentemente para golpear a la figura de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, un año antes de las elecciones del 2018. Entonces, pues claro que cada una de sus motivaciones, cada uno de esos videos y esas filtraciones tiene motivaciones políticas y los actores también lo utilizan de una forma política. A mí lo que a veces me impresiona es cómo en algunos tipos de filtraciones los mismos medios de comunicación digamos, cuestionan cómo se obtuvieron y en otros no. O sea, por ejemplo, en el caso del hermano del presidente, pues no hubo tampoco una discusión muy amplia de cómo se obtuvieron. O hace poquito una filtración que también hubo en el caso de un operador político en Aguascalientes de Morena, que también se filtraron, que los dio a conocer Latinos y tampoco hubo una discusión al respecto. Entonces, sí me parece que hay distintos tratamientos mediáticos
dependiendo del caso y dependiendo digamos, a quién beneficia, a quién ataca esa filtración. Bueno, si les parece, con esto vamos a otra pausa. Les recuerdo a nuestra audiencia la pregunta que le estamos haciendo hoy a través de Twitter, YouTube e Instagram, que es la siguiente. ¿Se debe investigar y sancionar, en su caso, a Alejandro Moreno por los audios que se le atribuyen? La opción que le presentamos como A es sí, como B es no, como C no lo sé, o la opción D es para que usted nos haga saber si tiene otra opinión en @canal14mx. Volvemos, no se vaya. Consulta tus dudas con los especialistas en temas de salud. Hoy en día, la información es la clave. En esta ocasión hablaremos de enfermedades autoinmunes en niñas y niños. En ellas, el sistema inmunológico ataca por error al cuerpo. Ameritan infinidad de pruebas diagnósticas para determinar de qué enfermedad se trata. Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 55 54 65 02 24. Consulta directa, en vivo, martes, 13 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. El SPR, en conjunto con su Consejo Ciudadano y Canal 14, lanza la convocatoria #Una Mirada Independiente 2022-2023. Dirigida a todas las y los productores nacionales independientes para presentar proyectos ligados al documental televisivo bajo las siguientes temáticas: estrategias de accesibilidad para personas con discapacidad, solución a los problemas urbanos, embarazo adolescente, obesidad en México, música como expresión e identidad comunitaria, nuevas dinámicas sociales derivadas de la migración al norte y sur del territorio nacional, experiencias de reinserción social de personas liberadas o preliberadas de centros de reclusión, innovaciones tecnológicas para uso y aprovechamiento de energías eólica y o solar, iniciativas de colaboración justa y ética entre la industria de la moda y personas artesanas textiles mexicanas, el mole mexicano y sus variantes. Fecha límite de registro de proyectos, 30 de junio de 2022 a las 17 horas del centro. Consulta las bases en www.canal14.tv/convocatoria. Sistema Público de Radiodifusión en apoyo a la creación audiovisual independiente en México. Unidos por las audiencias. Muchas gracias nuevamente por sus comentarios y sus opiniones, y gracias por supuesto por su sintonía en este tercer y último bloque. Como tenemos otros temas virales a los que quisiera pasar, solo cierro con esta comunicación hace unas horas de la gobernadora precisamente Sansores, que dice nuevo audio de Alito. Dice otras cosas, pero básicamente da un avance de lo que será otra comunicación el martes. Spoiler, ¿no? Sí, pues más bien una especie de tráiler, ¿no? Así como calentando lo que va a venir. Y entonces, pues solo les preguntaría, aparentemente esta discusión que estamos teniendo sobre si el origen, la motivación, interés público, pues no la ha detenido a ella, ¿no? Por lo menos. Tampoco a Alito, que han dado, bueno, yo le he pedido entrevistas creo que años seguidos y nunca me la había dado hasta ahora. Está posicionando también parte de su discurso porque estamos a unos días de una elección importante. Entonces, antes de ir a el chapuzón de Felipe Calderón y la nueva visa de Peña, quisiera preguntarles con qué cerramos este asunto. Probablemente es algo que va a continuar, probablemente de aquí a que haya elecciones, quizá se mantenga hasta la grande en 2024. ¿Cuál es el panorama, digamos, para este tipo de filtraciones y a qué tendría que estar muy atenta nuestra audiencia? Una vez más, cierro con el tema de la hipocresía, como comentábamos ahorita. Qué extraño que ahora que salen los audios de Alito, hay que ver quién los filtró, hay que ver con qué intenciones. No es coincidencia que hayan sido durante este proceso electoral. Hay que ver si es un juego sucio de Morena. Mira qué extraño que los tuiteros y muchos medios de comunicación ahora sí les salga esa curiosidad de saber de dónde viene el video, pero cuando fue de Pío,
Ahí no dijeron ni pío, ¿no? No importa quién haya grabado eso. El chiste es que ahí está el hermano, 2004. Nadie dijo, oye, Broso, pero hay que ver de dónde viene ese video. No. Ahí está, Bejarano, y no hay más que pensar, ¿no? Y luego todos los días sale algo. O sea, todos los días se indignan aquí, se hacen bien estúpidos acá. Exigen justicia aquí, se hacen bien tontos acá. Dicen que basta de violencia y aquí se ríen de la violencia. Todo el día y de ambos lados, no crean que esto es de chairos contra derechairos, ambos lados. Pero lo que sí es un hecho es que gran parte de la gente que tuvo el control de los poderes fácticos y que aún siguen los medios de comunicación, de unas cosas no dicen ni pío y de otras hacen un megadrama. Entonces yo sí creo que si queremos tener una conversación seria de hasta dónde está bien conseguir información violando un poquito la privacidad, pues hay que exigir parejo, ¿no? Para que tengamos algo más serio, más real. Ok, Meme, ¿tú qué dices? ¿Tendría que ser parejo o evaluando cada caso y también de qué tendría que depender, no? No, es lo que ponía sobre la mesa. Es una hipocresía y es un cinismo que cuando no les conviene se quedan callados, no dicen nada, nada pasa, intentan desviar todo, pero cuando se trata de atacar al de enfrente, entonces dan todo por hecho y cuidado y se cuestione su versión, ¿no? Porque entonces no estás viendo con claridad. Yo creo que aquí el punto es que la vida pública sea cada vez más pública. Si tienen algo que esconder estos políticos, pues adelante que salga todo lo que tenga que salir. Yo esperaría, ¿no? Eso ya quizás llámeme un poco idealista, yo esperaría que no solamente fuera en tiempo electoral, ¿no? Que se diera esto todo cuando se tenga que dar, aunque no sean elecciones, aunque no sean tiempos de campaña, porque entonces estaríamos viendo un sentido de la política distinta. Yo aspiraría incluso a que esto siguiera saliendo y lo que decía en un inicio, las sanciones, porque ¿de qué sirve que todo se haga público? Sí, la gente, habrá quienes voten por ellos, habrá quienes no, habrá quienes los castiguen públicamente y habrá quienes no. Se motiva el debate público, se empiezan a conocer cosas que antes no se sabían y esto es súper nutritivo y muy necesario en un país que está en un despertar político. Pero hay otra cosa, o sea, hay otras cosas que deben de ocurrir, como son las sanciones, si se cometieron delitos electorales, que se sancionen, porque los políticos no entienden de otra manera, ¿no? Nos enfrascamos mucho en estos pleitos, en estos escenarios que a veces parecen más de farándula que de política real, porque se nos olvida que estamos hablando de dinero de nuestros impuestos, ¿no? Que cuando hay un asunto de desvío, estamos hablando de dinero de nuestros impuestos, estamos hablando que cuando hay alguien que impone o que paga para que entre un candidato o que pone dinero para un candidato, estamos hablando de la persona que podría decidir el destino de otros miles o cientos de personas en México. Entonces, se nos olvida la implicación que tenemos con estos temas. Entonces, yo por eso diría, vaya, qué bueno que salen a la luz, qué bueno que se motiva el debate público, qué bueno que la gente hoy participe y las redes sociales creo que son cruciales para todo esto, pero ojalá no sea solamente en tiempos electorales, que se dé cuando se tenga que dar y que la gente tenga esta apertura de decir, bueno, sí, creo que aquí también tenemos que cuestionar, porque con esta oposición, o vaya, lo que usted piense, la ideología que usted tenga, que al final cuestione de forma pareja y que no se quiera tapar el ojo con un caso y que con el otro se vaya ahora sí que como hilo de media para hacer todos los cuestionamientos cuando le convienen. Entonces, es un tema de vamos a abrir los ojos, que se vea el debate público y que la gente se empiece a dar cuenta de quién es quién en la política mexicana. Jorge, ¿con qué cierras el tema #Alito? Sí, a mí me parece que estos audios han sido pues, una especie de, no sé, como de trabajo de campo antropológico en la vida de ciertos grupos políticos, ¿no? Porque es cómo es esta visión que tiene un dirigente de un partido político con respecto a la prensa, cómo operan esta cuestión de sácale más dinero a esta empresa o necesitamos más dinero por acá o cómprale las cachuchas. En fin, creo que eso ha evidenciado, estos audios han evidenciado la forma en cómo opera una clase política y me parece que el rechazo que ha habido hacia los audios de Alito, incluso hacia la propia figura de Alito, representa todo esto que yo creo que la población ya no quiere de estos políticos, ¿no? Políticos cínicos, políticos hipócritas, políticos que por un lado defienden la libertad de expresión, defienden a los periodistas, pero por otro lado se expresan de una forma terrible de ellos, o políticos que dicen nosotros estamos en contra de la corrupción, pero la ejercen cotidianamente en sus actividades. Entonces sí me parece que esto evidencia una forma de hacer política
que creo que la gente en México ya no quiere ver. Pues hablando de clase política, permítanme cerrar con otros dos temas que han estado sumamente virales en los últimos días y justo tienen que ver con clase política y la vida, digamos, que tienen en privado después de una función pública. Y eso es, creo, lo que tiene bajo la mira en este momento a dos expresidentes, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto. A Felipe Calderón porque de repente aparece en Mónaco en un chapuzón, en un festejo del piloto Checo Pérez, y a Peña Nieto porque de repente sabemos que se le da esta llamada visa dorada, que es una visa, según dice Álvaro Delgado, que únicamente se ofrece a multimillonarios. Básicamente es una visa que se le da a los grandes inversores en el país, en ese país, dice el diario El País, a quienes destinan al menos 1 millón de euros a la adquisición de activos españoles. Es decir, después de sus gestiones están dándose una vida pues, que difícilmente podrían costear con su sueldo de funcionarios públicos. ¿Eso es lo único que nos molesta de estas escenas o por qué son dos temas que están en el foco público? Si quieres, Poncho, empezamos contigo. Ese es un tema que a mí me tiene ayer bien intenso, porque en Twitter salen estas personas a decir, los chairos están súper ardidos porque el Checo está nadando con Calderón. Y dices, ¿por qué estaría ardido? O sea, ¿por qué me ¿Cuál es el verdadero problema Claro, ahí? o sea, ¿por qué? Oye, ahí está Tepetongo. O sea, yo no tengo ningún tema con aventarme a una alberca, a una piscina. ¿Por qué piensan que ver a un expresidente aventándose un clavado me va a arder? O sea, incluso hice yo un Spaces en la mañana y dije, y lo titulé, ¿por qué estoy tan ardido? O sea, amigos. ¿Y por qué? Explíqueme por qué estoy tan ardido. O sea, según ellos, Poncho está súper ardido, no supera el tema de Calderón, le duele verlo nadando con el Checo Pérez, le dan celos verlo celebrar una copa. Y digo, ¿por qué? O sea, amigos, ¿por qué? Ustedes me conocen más que yo mismo. ¿Por qué estoy ardido? Nadie me supo responder. En su cabeza están tan ávidos, tan urgidos de ganar algo. Digo, falta una semana para las elecciones. Van a perder prácticamente todo. No tienen aprobación. AMLO está hasta arriba en aprobación. Están a punto de perder el registro. Claro que les queda como última opción, tristísimo, perdón amigos opositores, entiendo por qué quieren festejar lo que sea. De hecho, me sorprende que no hayan salido al Ángel con su playera del PAN a festejar el triunfo del Real Madrid o el del Atlas. O sea, algo tienen que hacer para decir, ganamos. Miren, ahí estaba Calderón en el festejo del Checo Pérez, o sea que es un triunfo para la oposición, Marco Cortés, ¿no? Es tristísimo. Ahora, entiendo que más de un izquierdista, chairo, morenista, simpatizante, alguien de este lado, o alguien que odia a Calderón diga, yo quería ver a Calderón en la cárcel, no celebrando en Mónaco el triunfo de un deportista, ¿no? De alguien que conduce la Fórmula 1. Eso lo entiendo. Pero ya cuando dijeron, mira, Poncho está ardido porque Calderón está en Mónaco, ja. Y de repente alguien señaló que tenía bordado sus iniciales, FC, en una camisa, y lo criticaron porque era como, pues como la primaria, ¿no? Cuando tu mamá te borda tal. Y alguien, ya quisieras porque es Prada y es un detalle, una cortesía que te hacen y esto cuesta y es carísimo. Hay diferencia, Chairo. Hay niveles, Chairo. Presumiendo el hecho de que comprar una camisa asquerosamente cara va a hacer que alguien esté ardido. Ese es su nivel de superioridad. Y decir, AMLO está súper enojado porque mientras él está en la sierra, en el lodo, con los pobres, está viendo cómo Calderón levanta la copa, no precisamente la de la Fórmula 1, y se está aventando ahí en Mónaco a echarse un clavadito, ¿no? Imagínate pensar y estar seguro que tu ¿cómo decirlo? Tu nivel de medida sea el dinero, sea el extranjero, sea los triunfos deportivos, y tener que colgarte de eso y decir, estás ardido porque a ti no te alcanza para esto. Sí, bueno, o sea, ¿qué nivel tan superficial, perdón que te interrumpa, qué nivel tan superficial, qué criterio tienes de, tú estás súper ardido porque este celular cuesta más que el tuyo? Oye, yo creo que la superioridad se da con otros temas, con temas morales, con temas éticos, con temas humanistas, altruistas, y no con en dónde te vas a echar un clavado sin albur. No sé, creo que es algo mucho más complejo
Y esta gente desesperada por celebrar algo, dicen, o sea, estamos a una semana de que pierdan. Déjame, Poncho, Y salen a celebrar esto. pasarles la voz porque nos quedan exactamente 5 minutos. Y Ay, justo perdón. creo que, es importante lo que pones sobre la Poncho mesa. quiere hablar. Porque Estaba llorando yo. Donde se tocan todos los temas que hemos planteado el día de hoy es en esto, en lo público. Digo, si fuera un asunto de dineros y pues no tuviera nada que ver Cada con la quien. vida pública, y vida pública no solo me refiero a recursos públicos, sino a decisiones públicas, ¿no? Creo que un tema así es el gasto, el dinero, lo ostentoso, la desconexión con la realidad mexicana, pero el otro es también verles gozando, y yo leí mucho de esto, ¿no? Como verles celebrando literalmente la vida cuando muchas personas no tienen nada que celebrar después de estos sexenios, ¿no? Hay mucha gente buscando familiares, mucha gente víctima de violencia por decisiones que se tomaron desde lo público. Entonces parece un poco indolente que nunca respondan a estos señalamientos y exigencias que se les hacen y de repente verlos en estos, digamos, eventos de lujo, ¿no? Y de lejanía a nuestra sociedad. Entonces, creo que la palabra público es vital, o no sé con qué cerrarían ustedes dos. Perdón, ya me callo, yo también estamos aquí en foro acaparando. Por favor, 4 minutos, 2 y 2 y no. Es que es justo el hilo conductor. Yo con eso me quiero quedar, ¿no? Porque tanto el caso de Calderón como el caso de Enrique Peña Nieto nos abocan a muchos ciudadanos como a la molestia de decir, épale, yo ya lo quería ver procesado por Odebrecht, yo ya lo quería ver procesado por sus vínculos con el cártel de Sinaloa, por el caso de Genaro García Luna. O sea, como que muchas personas, por supuesto que lo relacionamos a eso. Vaya, no es que se haya metido un chapuzón con el Checo Pérez. El Checo ha tenido relación con todos los presidentes, incluso salía en fotografías con Enrique Peña Nieto ahí manejando. O sea, es un personaje que se maneja dentro de ese núcleo, entonces eso a mí no me extraña. Ni siquiera creo que sea el tema del debate. Para mí el debate es cómo es que estos políticos, estos dos expresidentes, pueden ir por la vida con tanta tranquilidad, ¿no? Porque yo no los veo, al menos yo no los veo preocupados. Tenemos en un caso a Enrique Peña Nieto con esta visa dorada, viviendo como un magnate, rodeándose de actores y actrices en España, como si nunca nada hubiera pasado, y como si no tuviera asuntos pendientes aquí, y olvidamos que Emilio Lozoya lo señala a él particularmente de estos desvíos de Odebrecht junto con Luis Videgaray, y esto es por decirlo menos, ¿no? De muchas otras cosas que ocurrieron durante su administración. Y en el caso de Felipe Calderón, pues el señor anda en Mónaco, ¿no? El gran defensor del medio ambiente se va a estos eventos de Fórmula 1, que así que digan, ¡ay, qué ambientalista es ir a un evento de Fórmula 1! Pues no. Entonces, lo vemos en estos eventos como si nada pasara, como si su secretario de Seguridad no estuviera en Estados Unidos preso por vínculos con el cártel de Sinaloa. Lo que indigna a los ciudadanos, al menos desde mi perspectiva, es cómo pueden ir con esta impunidad así, como si no pasara nada, viviendo la vida bella, la vida loca, como si no tuvieran nada que temer. Eso es lo que como ciudadanos creo que nos molesta, y el voltear a ver y decir, bueno, sí, pero acá tú dejaste pendientes. ¿Y dónde va el reclamo social? Hacia la justicia. Porque de no ser por una fiscalía, ¿no? Nosotros necesitamos una fiscalía que logre integrar estas carpetas de investigación y que eventualmente se les pueda citar. Pero si no tienen carpetas de investigación sólidas, si no hay investigaciones fuertes, pues estos señores, como muchos otros, van a seguir viviendo esta vida de impunidad, ¿no? Jorge, ¿con qué nos vamos? Sí, bueno, yo creo que la desfachatez y desvergüenza de los dos expresidentes, además, una de las propuestas más importantes de Andrés Manuel, o que más tuvo adeptos, pues fue la de quitarle las pensiones a los expresidentes, y pues eso evidenciaba pues que había un rencor, ¿no?, de la sociedad hacia esta vida de lujos que se daban y todos los privilegios que tenían. Ahora, en el caso de Enrique Peña Nieto, creo que evidencia, pues, por un lado, pues, que le dio todo a Iberdrola, ¿no? Y entonces el gobierno español, pues, está como congraciándose con él. Pero en el caso de Felipe Calderón creo que no entender muchas cosas. O sea, creo que es la idea que no han comprendido los de la oposición, de que si sale con el ganador Checo Pérez en Mónaco, en la Fórmula 1, que es un deporte, ¿no?, entre comillas, muy, muy claro, pues es esta visión que se tiene y que me parece que es evidencia lo que no ha entendido la oposición acerca de lo que está pasando en el país. Muchísimas gracias también por cerrar en el tiempo preciso, estimado Jorge, Meme, Poncho, qué placer tenerles por acá en esta emisión de Hashtag Polémica en Redes. Y antes de... Un placer, yo les mando un abrazo. Uno grandote, les dejo los resultados de nuestra encuesta. Meme, pues la verdad es que tu respuesta fue la más popular. ¿Consideras que se debe investigar y en su caso sancionar a Alejandro Moreno, presidente del PRI, por los audios que se le atribuyen
Sobre financiación ilegal y descalificación a periodistas, A sí tuvo el 97% de la votación, no, que es la opción B, 1%, C, no lo sé, 1%, y otra opción D, 1%. Muchísimas gracias a nuestras invitadas y nuestros invitados. Gracias sobre todo a nuestra audiencia por acompañarnos en esta emisión. Nos vemos en la próxima Polémica en Redes. A continuación, Cinema 14, Tintorera. Clasificación C, mayores de 18 años.